Hola amigos, muy bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Es un gusto en saludarle y gracias a usted por estar del otro lado y que podamos compartirle la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo y en primer lugar dijimos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Fue uno de los nombres que se le dieron a Jesús y Emmanuel entonces Dios con nosotros. Ahora hablamos del Cristo crucificado y eso significa que Dios está por nosotros. Eso lo hablamos en el programa anterior. Pero ahora quiero hablarle en tercer lugar del Espíritu Santo derramado. ¿Sí? Así como escuchó, el Espíritu Santo derramado. Esto significa Dios en nosotros, viviendo en nosotros. Yo no sé si Dios vive en usted, pero en mí vive porque un día tuve un encuentro personal con Jesucristo. Y yo quiero leerle un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Juan. Le recomiendo leer el Evangelio de Juan porque aunque es un evangelio muy teológico, es un evangelio muy sencillo y muy práctico para que usted pueda conocer más acerca de la persona del Señor Jesús. Y dice Juan capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estos versículos que hemos leído nos hablan acerca del Espíritu Santo. Y en las propias palabras del Señor Jesús, Él dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Ahora, Juan el escritor explica y dice: esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Mire, esto significa que el Espíritu Santo es derramado. Después que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo fue derramado y dice que el Espíritu Santo lo iban a recibir aquellos que creyesen en Él, en el Señor Jesús, aquellos que depositaran su fe y su confianza en la persona del Señor Jesús. Otro pasaje que encontramos en las Escrituras, lo encontramos allí también en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 16, capítulo 14, versículo 16, disculpe, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Estas palabras habló el Señor Jesús acerca de la promesa que Él nos hace del Espíritu Santo. Son palabras muy importantes, porque mire, Él dice en el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra es paracleto, otro igual que yo, para que los esté consolando, para que esté al lado de ustedes, para que esté con vosotros para siempre. Mire, y después dice en el verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Qué se refiere con el mundo? Se refieren a los hombres que no creen, a los hombres que no reconocen al Dios único y verdadero, que no reconocen a Jesucristo como el único Salvador y como el Dios hecho hombre. Dice, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará dentro de cada uno de aquellos que creen. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Pero fíjese lo que dice el versículo 23. Es tremendo, mire, pensar en estas palabras del apóstol Juan. Dice el verso 23 del capítulo 14, respondió Jesús y dijo,
el que me ama, mi palabra guardará. Usted dice que ama a Dios, que ama a Jesús, guarda su palabra, la Biblia. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Pero preste atención a estas palabras. Son las palabras del Señor Jesús. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora, ¿cómo piensa que Dios el Padre y Dios el Hijo vendrán y harán morada dentro de nosotros? ¿De qué estamos hablando? Del Espíritu Santo derramado en nosotros. Dios en nosotros, como hemos leído aquí en el capítulo 14 y en el versículo número 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mire, aquí dice que Dios el Padre y Dios el Hijo vendrán y harán morada dentro nuestro. ¿Cómo? Imposible que un cuerpo humano pueda contener a Dios, pero sí es posible que el Espíritu Santo de Dios more dentro de nosotros. Mire, hay un texto allí en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, versículo número 13 y 14, se lo voy a leer porque mire, es importante y precisamente tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de la persona del Señor Jesucristo. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14 dice estas palabras. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un sello es un negocio terminado, pero dice más, que es la zarra, que esto quiere decir la arra, que es la garantía, que es el pago por anticipado que Dios nos da, la seguridad que tenemos de una herencia, dice que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La pregunta que le quiero hacer es, ¿Dios el Padre, Dios el Hijo, viven dentro suyo? ¿El Espíritu Santo ha sido derramado en su corazón? Mire, vuelvo a repetirle esto. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo, el Cristo preexistente, vino a este mundo y murió en una cruz. Fue crucificado. Eso significa que Dios está por nosotros. El Espíritu Santo fue derramado, como hemos leído aquí en Juan, en el capítulo número 14. El Espíritu Santo de Dios derramado, eso es Dios en nosotros, viviendo en nosotros. La pregunta es, ¿Dios vive en usted? ¿Ha tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿Le ha recibido por la fe como su Salvador personal? ¿Ha depositado su fe y su confianza en la persona bendita del Señor Jesucristo? Mire, si aún no lo ha hecho, yo te quiero invitar para que tengas un encuentro personal con Jesucristo. Recíbele por la fe como tu Salvador. Reconoce que eres un pecador, que estás perdido, que estás condenado. Arrepiéntete de tu pecado, pídele perdón a Dios. Pídele a Jesús que te limpie y te lave con su sangre. Invita a Jesús a entrar en tu corazón. Y el Espíritu Santo de Dios va a venir a tu vida. Vas a ser sellado con el Espíritu Santo. Así como Jesús lo dijo, el Padre y yo vendremos a morar dentro de Él. Si guardas mi palabra, la palabra de Dios es que crea, esta es la voluntad de Dios, que creas en Jesucristo, a quien Él ha enviado. ¿Vas a creer o te quedarás como estás? Te invito para que en esta Navidad puedas creer en el nombre del Señor Jesucristo. Recíbele como tu Salvador. La Navidad nunca pasa, la fecha de Navidad nunca pasa, siempre es Navidad, porque Dios envió a su Hijo, nació en un pesebre. Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz y Dios derramó el Espíritu Santo en el corazón de aquellos que creen. Te invito para que creas de todo corazón. Si necesitas ayuda espiritual, si necesitas hacer alguna consulta, los números telefónicos están saliendo en pantalla y también las direcciones electrónicas.
Y si necesitas una Biblia, también puedes solicitarla, que gustosamente te la vamos a enviar. Que Dios te bendiga muy ricamente y será hasta una próxima oportunidad.